Buenas tardes, en realidad, ¿no? Lo saluda el profesor Elmer Flores, encargado del curso de Historia. De todas maneras, hay que suponer, jóvenes, que este es su primer ciclo, esta es la primera vez que está en CEPREUNI, entonces tengo que informarles lo siguiente por ser la semana número 1 de este ciclo. Por ejemplo, el curso de Historia, en realidad, es un doble curso. Veremos en semanas impares, como esta, la 1, ¿no? La 3, la 5, hasta la 19, temas de historia mundial o historia universal, como quiera llamarle. Y en las semanas pares, los temas correspondientes de historia del Perú, de manera alternada. Significa que de aquí a 2 semanas volveremos a trabajar historia universal. Dígame, ¿con qué tema cree usted que debería comenzarse siempre, ¿no? Un curso de historia universal o historia mundial? ¿La Segunda Guerra Mundial? ¿Con el coronavirus? Creo que no. El primer tema, muy bien, correcto, Alex. Lastimosamente, lo comprimido que tenemos de semanas, no podemos comenzar con ese tema, pero es interesante. Tiene razón, Alex. Profesor, diríamos que comenzar con es la historia. Es verdad. Correcto, ¿no? Profe, el poblamiento. Hablaremos de poblamiento americano y poblamiento peruano la próxima semana. En todo caso, cómo se dio el poblamiento a nivel mundial. Y para ello veremos el proceso de hominización, la aparición de las primeras formas humanas hasta llegar a la actualidad. También se le conoce este tema en algunos textos como, de repente lo ha visto, antropogénesis. A ver, estudia la palabra. Antropogénesis, ¿qué significaría? Génesis, ¿qué significa, jóvenes? Génesis. Inicio, origen, formación. Antropo, hombre, origen del hombre. De eso hablaremos también. Pero la antropogénesis tiene que ver con el origen. Nosotros no solamente vamos a ver el origen. Dicho sea de paso, a ver una primera pregunta. ¿Cuál es el continente donde aparecen por primera vez nuestros antepasados? Los homínidos en general, ya sean del género Homo o del género Australopithecus. No quedan dudas. Muy bien, Yamil, Estefano, Fátima, Luis, Fabián, Jean-Pierre Quispe, ¿no? Joseph, Freddy, Samir, correcto. Contundente. África, jóvenes. Por eso es que a África se le conoce como la... Eso es sencillo. A África le decimos la... Hubiera sido interesante preguntar esto a cualquier candidato el día domingo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en las preguntas de cultura general una de estas hubiese venido? A ver, señor candidato tal, a África se le conoce como. ¿Qué hubiesen contestado? Es lo que me pongo a pensar. Muy bien, la cuna de la humanidad. África. Muy bien. No se olvide, todos nuestros antepasados, todos los homínidos que conocemos, aparecieron por vez primera en el continente africano. Mi pregunta es, mientras presento el material, ¿todos los homínidos que nos antecedieron salieron de África? Esa pregunta es más compleja. ¿Todos los homínidos que nos antecedieron salieron de África? Y la respuesta es no, muy bien. No todos salieron de África. Esto es clave. Varias veces se ha preguntado, ¿cuál fue el primer antepasado, el primer homínido que sí logró migrar a otros continentes? A ver, espero sus respuestas. El primero, siempre preguntan por el primero. Muy bien. Ni nada que hacer, ¿eh? Cuidado, cuidado. Si bien es cierto el Homo sapiens, como todos sabemos, logró salir de África, tanto así que se han encontrado restos muy bien conservados en Europa, especialmente en la cueva de Cromañón, en Francia. De ahí el nombre Hombre de Cromañón. Eso es verdad. Pero recuerda que mi pregunta fue, ¿quién fue el primero en salir de África? Y no fue el Homo sapiens. Correcto, fue el Homo erectus. Eso es lo que usted tiene que contestar. El Homo erectus. Y dígame por el nombre,
¿Qué es lo que habrá facilitado al Homo erectus poder salir de África? Ejemplares de Erectus tenemos el hombre de Pekín, el hombre de Java. Esos son ejemplares. Correcto, Carlos. Su postura erguida. Su postura, sinónimo de erguido. La traducción perfecta de Erectus. Erectus está en latín. En español, ¿qué sería? Correcto, Carlos. Erecto, erguido, parado. Profe, ¿qué está diciendo? Como menciona, por ejemplo, Carlos, la postura, la columna vertebral. Tenga cuidado porque a veces eso hace creer a muchos. Ah, profesor, ya entendí. Entonces, el Homo erectus es el primero en salir de África porque es el primero en ser bípedo. Dígame, si usted encuentra esa pregunta en su práctica calificada para colocar verdadero o falso, ¿qué coloca? ¿Verdadero o falso? ¿Los Homo erectus fueron los primeros bípedos? ¿Verdadero o falso? Falso de falsos, jóvenes. Tenga cuidado. Mucha gente se deja guiar por el término erectus y cree que el erectus fue el primer bípedo. Jóvenes, el Homo habilis, que es anterior al erectus, ya manejaba la locomoción en dos extremidades. Pero el habilis tampoco fue el primero. Profesor, pero el habilis fue el primero del género Homo. Homo habilis. De ahí vienen los demás Homo. Estamos hablando de un género anterior al Homo. Su nombre deriva de su ubicación en la parte sur del continente. Dígame, sinónimo de sur. De norte es boreal, de sur, ¿cuál es? Es austral. Por ahí comienza el nombre, austral. Profe, pero como dice Joan, Australopithecus, ¿qué significa? Pithecus significa, está en latín, mono grande. O sea, Australopithecus, si usted lo traduce a un español, sería más o menos como qué. A ver, arriésguese, escribe en el chat. ¿Qué sería Australopithecus? Recuerden que en taxonomía se usa el latín. ¿Nadie? Bueno, sería más o menos mono grande del sur. ¿Del sur de qué continente, jóvenes? ¿Del sur de qué continente? Del continente africano. Los principales restos de Australopithecus se han encontrado en la parte sur del continente. Sudáfrica, Namibia, Tanzania y un poco llegando casi al centro, Kenia. Ya casi yendo al norte, Etiopía. Más que sur, jóvenes, sería sur-oriente. Siendo más específico, la riqueza antropológica en cuanto a excavaciones está en el sur-oriente de África. Aquí hay varios que van a estudiar ingeniería de minas, ingeniería geológica. ¿Cómo se llama esa zona geológica de África, donde nacimos como especie? Muy bien, usted ya dijo, profe, África, la cuna de la humanidad. Pero África es grande, jóvenes. ¿Cómo se llama esa parte suroriental de África? Caracterizada por una fractura geológica. De esa fractura geológica encontramos geysers, aguas termales, solfataras. Correcto, Carlos. Como ecosistema, sabana, está bien. Pero geológicamente encontramos una fractura. Le ayudo. Es el famoso Valle. Ajá. Muy bien, Jimena. Valle del Rif. ¿Habían escuchado hablar del Rif alguna vez? ¿En algún documental? Si no han escuchado Valle del Rif, como menciona Jimena, de repente escucharon simplemente el Rif africano. ¿Nunca lo había escuchado? Bueno, así se denomina. Valle del Rif o Rif. Esa es la zona exacta. Bien, vamos ahora nosotros a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está el tema, jóvenes, hominización y prehistoria. Semana número 1. Comencemos, pues. Primero, definamos qué es la hominización. A ver, a colores para que no se me pierda. Hominización, proceso evolutivo que desarrollaron nuestros antepasados. ¿Quiénes, profe?
los Australopithecus, los Homo habilis, los Homo erectus, los Homo neanderthalensis, hasta adquirir características que los definieron como humanos. Ahí vemos, por ejemplo, un árbol genealógico y las ramificaciones. Miren, lo más alejado, los primeros simios. Miren la parte inferior, los primeros simios. De ahí un primer ramal, lo más alejado de nosotros, los prosimios modernos. A ver, usted que vio la película Madagascar, ¿recuerda estos animalitos peludos que bailaban y movían el bote en Madagascar? ¿Cómo se llamaban? Usted sabe, escríbalo. Los lemures, ¿recuerda? El rey loco, por ejemplo, ¿recuerda los lemures? ¿Quién se va a olvidar de los lemures y sus bailes? Ya, los lemures son protosimios, jóvenes. O sea, ni a simios llegan. Si usted los mira bien, profe, parecen simios, pero también parecen roedores. Esos son prosimios o protosimios. Son los más alejados. O sea, algo, aunque no lo crea, algo tenemos que ver con esos animales. Nosotros los humanos, no parece, ¿no? Sigamos con las ramificaciones. Y ahora tenemos a los monos del Nuevo Mundo. Característica. ¿Cuántas extremidades cuenta usted en la silueta? Monos de la selva amazónica. Muchos de ellos están colgados ¿a partir de qué? ¿Difícil la pregunta? Creo que no. A partir de... Usted dio al Parque de las Leyendas un montón de veces. De la cola prensil. Recuerde que los gorilas tienen cola. Los orangutanes tienen cola. Los chimpancés tienen cola. No la tienen. No la tienen. Los monos del Nuevo Mundo sí. El maquizapa. El mono choro de cola amarilla. Conclusión. Nosotros estamos más cerca genealógicamente a los monos sudamericanos o a los monos africanos. ¿Con quién compartimos más porcentaje de ADN? ¿Con los monos americanos o los monos africanos, jóvenes? Con los monos africanos, con los grandes primates. Luego vienen los monos del viejo mundo, los de África. El gibón está más cerca. Estos son hominoides. El orangután, el gorila. Y mire ahí, ¿quién es el que está más cerca de nosotros? Comparte con nosotros casi el 98%. Sí, jóvenes, del genoma humano coincidimos 98%. Por porcentaje son casi humanos, jóvenes. ¿De quién estamos hablando? En el gráfico usted lo tiene. ¿A quién tenemos, jóvenes, en la gráfica? Chimpancé. A los chimpancés, gracias. Jóvenes, basta que no conteste nada más, gracias. ¿Ya? No, gracias, Andrea, ¿no? Andrea, gracias. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces, jóvenes, la señal por ahí puede fallar y de repente yo estoy hablando creyendo que estoy mostrando la diapositiva y no se muestra nada. Como no escribían, pensé que había pasado eso. Pero ya, chimpancé. Es lo que se puede ver claramente. Gracias. Y ahí tenemos al humano. Sigamos. Teoría sobre la evolución. Como tenemos que preocuparnos por lo más importante, vamos a dejar fuera del póker a Lamarck y su teoría del uso y el desuso. Lamarck fue un primer evolucionista, pero se equivocó en su hipótesis. Más bien quien mejoró y bebió de la fuente de Lamarck con 50 años de diferencia fue Charles Darwin. Planteó la adaptación por selección natural de las especies. ¿Qué es la selección natural? Es el mecanismo por el cual las especies son descartadas y otras siguen en carrera. La pregunta es, ¿quién es el árbitro aquí? ¿Quién determina quién sigue y quién se queda? A ver, los leo. Guíese por el nombre, selección natural. La naturaleza. O sea, la naturaleza es como la OCAT con usted. No sé si entiende la analogía, no sé si no se sienta mal, pero es la analogía. Los exámenes que usted dé ante OCAT, ¿correcto?
ante la oficina de admisión, determinarán quiénes van a ser los futuros ingresantes. Profe, pero eso no sería selección natural, es verdad. Ahí sería selección ¿qué? Lo que hace la OCAT, ¿qué sería, jóvenes? ¿La selección qué? ¿Natural o artificial? En la civilización, ¿qué es lo que se cumple? ¿La selección artificial o la selección natural, jóvenes? La selección artificial, generada por el ser humano, para cualquier cosa. Aquí hablamos de la naturaleza propiamente. El que mejor se adapta, correcto. El que mejor se adapta. Pero también es importante, jóvenes, la teoría de Friedrich o Federico Engels. Sí, el compañero de Marx. Consideró el trabajo como el factor más importante en la hominización. Conclusiones, jóvenes. Entre Darwin y Engels, ¿quién le da mayor fuerza, quién le da mayor importancia al aspecto social? ¿Darwin o Engels? Eso también se ha preguntado de esa manera, jóvenes, ¿ah? También hemos preguntado eso. A ver, responda. Engels. Profe, pero el boletín no dice eso, pero habla de trabajo y el trabajo es un producto social. En cambio, ¿quién es más determinista con respecto a la naturaleza? O sea, ¿quién dice? La naturaleza determina. ¿Engels o Darwin? Darwin. Darwin es determinista. Eso es lo que muchos le critican a Darwin, inclusive. Sigamos. Factores de la hominización. O sea, ¿cuáles son los logros que se han alcanzado en este trayecto hacia la hominización? Comencemos con el primero. El ser humano deja de trasladarse en cuatro extremidades y pasa de ser cuadrúpedo a ser ¿qué? Escríbalo. Pasa de ser cuadrúpedo a ser bípedo. Muy bien, correcto, bípedo. Ahora, ¿cree usted que este proceso fue de la noche a la mañana? O sea, de un día para otro, Lucy dijo, es hora de ponerme en pie, ya me aburrí, cansa. Jóvenes, esto duró miles y miles de años. Solamente para que el cuerpo comience a acostumbrarse a la nueva posición, duró, es más, si yo digo miles, me quedo corto, cientos de miles de años, son procesos largos, jóvenes. Y dígame, los cambios se producen por algo, porque si, es como todo en la vida, jóvenes, eh, si las personas, si los individuos están contentos, están felices con el estado de cosas, ¿tienden a cambiar? Pregunto, aplíquelo en general. No, el que está feliz, el que se beneficia de un estado de cosas, no quiere el cambio. Y eso, repito, lo puede aplicar a diferentes situaciones, inclusive en la política peruana en época de elecciones. Hay gente que cree que ya todo esto es insostenible y hay que cambiar. Pero escuchará también a periodistas, analistas o a candidatos decir, tengan cuidado con su voto, no den un salto al vacío, vamos a perder todo lo que hemos ganado, van a mandar al Perú al abismo y cosas por el estilo. Esto que menciono se aplica para todo. Entonces, jóvenes, hay algo claro. Como dice Joseph, profe, sobrevivencia. Ajá. Se van a producir cambios en la naturaleza, en el ecosistema. Recuerde, en esos tiempos en África, por el Rif, por el sureste, la mayor parte, le doy dos opciones, era bosque o sabana. Al inicio, esa zona del sureste africano estaba dominada por bosques o por sabana. A ver, ¿qué responde? Muy bien, Estefano, por bosque. Bosque tropical, selva, jungla. Y en la jungla, en la selva tropical, los árboles están dispersos o están juntos. En las selvas, ¿cómo están los árboles? Están juntos, están concentrados. Tanto así que la copa, la rama, el follaje de uno se entremezcla, se enreda con el otro.
como una gran sombrilla. Pregunto yo, nuestros antepasados que estaban en los árboles, ¿tenían la imperiosa necesidad de bajar del árbol para conseguir alimentos? Correcto, Jimena. Bajaban ocasionalmente, jóvenes, pero los alimentos estaban arriba. Tenían una vida arborícola. Eso va a cambiar cuando se producen cambios en el clima y los bosques comienzan a ceder, los árboles comienzan a dispersarse y entre árbol y árbol, ¿qué aparece? Aparece el pasto. Dígame, ¿cómo se llama ese ecosistema característico de pastos de 1,5 metros? Es el paisaje que domina África con sus leones y elefantes. ¿Cómo le llamamos a esos pastizales? Sabana. De selva pasamos a la sabana. Pregunto yo, ahora, para conseguir alimentos, ¿estarán obligados nuestros antepasados a caminar por la sabana? Por supuesto, ahora tienen que caminar por la sabana. Profesor, pero caminar en 4 es más rápido que en 2. Es verdad. Pero ¿cuáles son los problemas para un ser humano de caminar en 4 extremidades? Tener que soportar en todo el lomo, correcto, Yamil. Uno, la visión. Y otro también, jóvenes, la cantidad de calor que recibe el cuerpo. Porque si usted se moviliza en 4 extremidades, prácticamente, ¿qué parte del cuerpo expone totalmente al sol? Su espalda. Pobre espalda. Una obligación era levantarse y la otra, como mencionaron, la visión. Con un pasto de más de 1,5 metros y usted en 4 extremidades no tiene visión para escaparse de los depredadores. Estaría condenado a desaparecer, a ser devorado por grandes felinos. Ahí le menciono 2 de las principales razones que obligaron al ser humano a dejar la posición cuadrúpeda y pasar a una posición bípeda. ¿Quiénes fueron los primeros bípedos? Los Australopithecus, tipo Lucy. Bien. Segundo, jóvenes, con las manos libres, ¿qué cambio se produce en esta extremidad? Recuerde que al inicio los 5 dedos estaban en el mismo plano. Ahora ya no. Ahora ya no. ¿Qué pasó con el dedito gordo? El dedito gordo, jóvenes, se va a oponer, se separó, se alejó del resto. Pulgar oponible. El pulgar oponible va a favorecer ¿qué? ¿Usted se imagina hacer diferentes cosas solamente con los 4 dedos que tiene adelante? Si se ha percatado, sus 4 dedos que tiene adelante están en el mismo plano. Entre los 4 dedos usted podría agarrar la cuchara, seleccionar el sencillo para pagar el pasaje en el bus, escribir, sería mucho más difícil. Facilita para la fabricación de cosas, por ejemplo, tener un pulgar oponible. Y tercero, para poder comunicar ideas, lenguaje articulado. Sigamos. Principales especies de homínidos. Principales especies de homínidos. Ahí tenemos el continente africano. Y dígame, ¿se logra leer la zona donde aparecimos? Creo que sí, está con letras rojas. Valle, bueno, ese comió una letra E por si acaso. Valle del Rift. Profe, dice Lucy. Ahí encontraron a Lucy. La cuna de la humanidad se encuentra en la sabana africana, siendo los restos más antiguos de nuestra evolución hallados en el Valle del Rift, entre los actuales países de Etiopía, Kenia y Tanzania, en el oriente-suroriente de África. Hablemos ahora de nuestro ancestro más antiguo, el Australopithecus, antigüedad, desde 5 millones de años a los 500.000. Características, bipedismo o bipedestación,
Formas todavía aún simiescas, bastante pelaje sobre la piel. Dimorfismo entre los sexos, jóvenes. ¿Qué entiende usted por dimorfismo sexual? ¿Qué entiende usted por dimorfismo sexual? A ver, dígame. En la especie llamada león, ¿hay dimorfismo sexual? En la especie león, ¿existe esa característica? ¿Dimorfismo sexual? Por supuesto. Gracias, Fabián. Esa es la referencia. Las hembras y los machos tienen bastante diferencia. Los machos, por ejemplo, tienen melena. Las mujeres no. Igual en el cóndor. Igual en los lobos marinos. Gallito de las rocas. La viuda negra. La mantis religiosa. Los hombres son más grandes que las mujeres. El tamaño especialmente. Es bien marcado. Sigamos. Prognatismo. ¿Había escuchado usted alguna vez esa palabra? Prognático, prognática o prognatismo. Diga sí o no nada más. ¿Había escuchado alguna vez esa palabra? Nunca, ¿no? Ya. ¿Dónde la podría escuchar? Si usted practicase box, seguramente escucharía esa palabra. ¿Por qué? Oye, tiene madera para boxeador. Le tiran golpes en la mandíbula y como si nada, tiene mandíbula fuerte, tiene mandíbula tosca, tiene mandíbula sobresaliente. Eso es prognático. Se refiere a la mandíbula desarrollada. Se dirá, profe, como los simios, no, eso sería algo racista mencionarlo, pero una mandíbula más alargada de lo normal. Pregunto, ¿su mandíbula es prognática? Bueno, no los puedo. Bueno, estoy viendo sus fotos acá. Veo la foto de alguno de ustedes. A ver, los voy a escanear, ¿ya? No, ninguno. No, nadie tiene. No tiene mandíbula prognática. Ese es propio de los Australopithecus. Bien marcada. Sigamos. Bien. Los australopithecus más importantes se dividen en dos subgéneros: los afarensis y los africanos. Afarensis, Lucy, en Etiopía. La niña de Selam, en Etiopía. Las huellas de Laetoli, Tanzania. Y el cráneo del niño de Town, allá en Sudáfrica, corresponde a australopithecus africanos. En la imagen, la reconstrucción de lo que debió ser Lucy. Estudios plantean que Lucy murió tras caer desde un árbol a 12 metros de altura. Eso se pudo resolver hace más o menos una década. Lucy es un ejemplo de Australopithecus afarensis. Tal parece que murió al caer de una altura de 12 metros. Profe, 12 metros, un edificio. Bueno, un árbol, ¿no? Pasamos de los Australopithecus al primero del género Homo. Homo habilis. Jóvenes, ¿por qué se le llama habilis? Porque es el primero en fabricar herramientas. ¿Qué favoreció la fabricación de herramientas? Las manos libres. Primera especie del género Homo. Inició la producción de herramientas. Solamente habitaron África. Tampoco pudo salir del continente. Mire su capacidad general, muy baja. 670 centímetros cúbicos, menos de la mitad de ahora. Estatura promedio, 1,5 metros. Eran bajitos. Homo erectus. Primero en usar el fuego y en salir de África. Una facilita, jóvenes. ¿Cuál fue el primer continente en ser poblado por los Homo erectus? Al salir de África. Está fácil. Correcto, Estefano. Muy bien. Ah, no se vio del habilis. Ya, no se preocupe. Vamos a verlo ahorita. Gracias, Mami, por
Ya, del habilis. Ahí está. Espero que ahora sí se vea. Homo habilis, antigüedad, 2,500,000, 1,300,000 años. Primera especie del género Homo, inició la producción de herramientas, solamente habitaron África, 1,5 metros de estatura, y su capacidad craneal muy baja, solamente 670 centímetros cúbicos. Erectus, primero en salir de África, primer continente a ser poblado, Asia, porque recuerde que hay un puente de tierra entre África y Asia, por Egipto. Tenemos aquí al hombre de Java y al hombre de Pekín, como ejemplares de Erectus. Aquí la capacidad craneal ha aumentado entre 800 a 1,200 centímetros cúbicos y la estatura ya es mayor. Pasamos del 1,5 metros del habilis al metro 70 de los Erectus. O sea, es probable que un Erectus haya sido más alto que usted. Si usted mide menos de 1,70 m, un Erectus era más alto que usted. Nos acercamos al hombre moderno. Y ahora tenemos al Homo neanderthalensis, más conocido como hombre de Neandertal. Primero en enterrar a sus muertos. Jóvenes, para que ya exista, para que ya se den entierros funerarios, es porque estos neandertalensis ya tienen qué cosa incorporado en la mente. Ya creen en qué cosas ya. Ahora vamos a ver sus respuestas. Correcto, ya hay una mentalidad mágico-religiosa. Le diría, más mágica que religión todavía. Uno habla de religión y piensa en un solo Dios, ¿no? No, aquí las primeras religiones son animistas. Por lo general, los dioses están relacionados con las fuerzas de la naturaleza. El río es un dios, la montaña es un dios, el viento es un dios. Por eso es lo mejor decir mágico-religioso. Pensamiento mágico-religioso. Más datos sobre el Neandertal. Es también el primero que va a comenzar a socializar mejor, gracias al lenguaje articulado. Desarrolló un lenguaje articulado. Y mire el dato del diario La Vanguardia de España. No sé si lo logran leer aquí. A ver, voy a meter la imagen. La noticia. Homo sapiens y neandertales, según estudios, se aparearon durante decenas de miles de años. Sí, jóvenes. Se produjo el apareamiento entre especies distintas. A veces creemos que aparece un homínido, se extingue y recién aparece el otro. No, jóvenes. Conviven. Los últimos habilis convivieron con los primeros erectus. ¿Quién ganó en la guerra de supervivencia? Los erectus. Luego los erectus, los últimos erectus, conviven con los primeros neandertalensis. Pregunto yo, en esa lucha por los recursos, ¿quién salió victorioso? ¿El erectus o el neandertalensis? A ver qué dice. Entre el erectus y el neandertal. Apliquemos la selección natural. ¿Quién salió ganador? El neandertalensis. Y dígame, una de las razones por las cuales el neandertal superó al erectus. Poder comunicarse mejor. ¿Gracias a qué? Al lenguaje articulado. Profesor, ¿qué significa eso? Por si acaso, los neandertales, disculpe, los erectus y los habilis también tenían lenguaje, pero lo llamaríamos lenguaje ¿qué? Lenguaje no articulado. Un ejemplo, cuando un bebé quiere dar a conocer a sus padres que tiene hambre, ¿qué hace? ¿Utiliza el lenguaje articulado o no articulado? No articulado. Claro, ¿qué hace? ¿Cuál es la acción no articulada? Porque no transmite una idea compleja. ¿Qué hace? Llora, grita, patalea, gruñe.
se agarra de cabezazos de repente en el piso. Llora, llora y llora. Hasta se queda dormido en el piso de tanto llorar. Ya, ahí tiene ejemplo del lenguaje no articulado, basado en gritos, en gruñidos, sonidos que salen de la garganta, jóvenes, sonidos guturales. El neandertal ya usa el lenguaje articulado. Más datos. Capacidad craneal, 1500 centímetros cúbicos, jóvenes. Estatura, menor que los erectus, 1,60 m. Y ahora pasamos a la cumbre, a la cúspide de la evolución. La máquina humana moderna, el Homo sapiens. ¿Creador de qué? Comenzó a pintar dentro de las cuevas. Arte rupestre. Así tenemos arte parietal, las pinturas en las paredes, pero también el arte mobiliar. ¿Por qué se le llama mobiliar? Porque se puede mover, se puede llevar, se puede desplazar. Son artículos. Jóvenes, de las tres imágenes, la segunda, ¿qué es lo que logra ver en la segunda imagen? A ver, describa la segunda imagen, la del centro. ¿Qué es lo que ve? Claro, Yamil, simboliza la fertilidad, correcto. Pero por lo visto no quiere describir la imagen, ¿no? No, profesor, ¿cómo vamos a describir? Bueno, se ve una mujer desnuda, rolliza, voluptuosa, con amplias protuberancias. Profesor, ¿y eso alude, significa fertilidad? Todavía creo que sí. Esas son las famosas Venus. En la imagen, la Venus de Willendorf. A la izquierda, hombres modernos pintando las paredes. Y dígame, ¿cuál era la principal temática dentro de las cuevas? Que se simbolizan escenas de qué? Escenas de caza. Correcto. Escenas de caza. Es más, se sabe que en muchas de estas pinturas lo que hacían era planificar cómo iban a cazar. Estatura entre 1,50 m, 1,80 m. Muchos se preguntarán, profesor, ¿por qué en las demás usted menciona solamente una cifra? 1,50 m, 1,60 m, 70, 1,60 m. Pero en Homo sapiens, hombre moderno, hay un rango de 1,50 m a 1,80 m. A ver, yo sé que usted puede. ¿A qué se deberá que en el Homo sapiens sí establezcamos un rango y en los demás no? A ver, ¿quién se ilumina? ¿Por qué en los demás homínidos solamente damos un dato en promedio? Homo habilis, 1,5 m. Homo erectus, 1,70 m. Neandertal, 1,60 m. Pero en Homo sapiens damos el rango de 1,50 hasta 1,80. ¿A qué se deberá, jóvenes? Correcto, Jimena. Porque el Homo sapiens es el que puebla todos los continentes. Y pregunto, ¿en todos los continentes el medio ambiente es el mismo? ¿El ecosistema, el clima, la flora, la fauna, el relieve es el mismo? No. Profe, ¿qué tiene que ver el relieve? ¿Qué tiene que ver el clima? Nos volvemos darwinistas, jóvenes. Nos volvemos darwinistas. El medio, ¿qué hace? Determina las características de esta especie llamado Homo sapiens. Por eso es, por ejemplo, que los que se quedaron en África al recibir la radiación en forma directa, desarrollaron, generaron mayor cantidad de ¿qué? ¿Cómo se llama la sustancia que le da mayor color a la piel? La melanina, propio de pueblos cercanos al Ecuador. Y cuando ese Homo sapiens se fue a lugares donde la radiación cae en forma tangencial, cae en forma oblicua, ya no directa, pregunto yo, ¿habrá sido necesario que el cuerpo produzca melanina?
Los Homo sapiens que se asentaron en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, en Inglaterra, ¿tenían ahora en ese lugar la necesidad de crear melanina? Muy bien, no. Y como la melanina disminuye, ¿qué pasa con el color de piel? Eso da lugar a pieles ¿qué? ¿Oscuras o claras? Correcto, pieles claras. Jóvenes, y así yo podría hablar de cualquier aspecto del cuerpo humano. Color de piel, pilosidad, tendencia a formar barba, cabello ensortijado. ¿Por qué ensortijado y no lacio? ¿Por qué rubio? ¿Por qué pelirrojo? ¿O por qué negro? ¿Por qué la nariz más achatada? ¿Por qué las fosas más abiertas? ¿Por qué los ojos muy redondos? ¿O por qué los ojos chinos? Cualquier parte, jóvenes, cualquier parte del cuerpo obedece a eso, aunque no lo crea. Color de piel y otras cosas más. Bien. Sigamos. Y aquí ve una carátula de la revista científica más importante. Disculpe, mi inglés es malísimo, ¿no? Nature. No se vacile. Digamos. Ahora dejemos este largo proceso llamado hominización que duró millones de años y hablemos de la prehistoria. Profe, ¿por qué prehistoria? Porque es el periodo anterior a lo que llamamos historia. ¿Qué sabe esto? ¿Cuál es el momento que divide la historia de la prehistoria? ¿Qué acontecimiento marca un antes y un después? No es el nacimiento de Cristo, por si acaso. Es la aparición de la escritura. Correcto, Carlos Durán. La aparición de la escritura. La escritura, jóvenes, apareció hace más o menos ¿cuántos años? Hace más o menos 3.500 años. ¿Dónde? En Mesopotamia. ¿Y qué tipo de escritura es la primera que aparece en Mesopotamia? ¿Cuneiforme o jeroglífica? ¿Cuál es el tipo de escritura más antigua? La cuneiforme de Mesopotamia. Recuerda que la jeroglífica es antigua también, pero es de Egipto y le falta algunos siglos para igualar a la cuneiforme. Bien, la prehistoria se divide en dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra tiene como primera parte el paleolítico. Se desarrolló el proceso de hominización, que ya lo hemos explicado. ¿Qué más? Desarrollaron una economía de subsistencia, también llamada depredadora. A ver, dígame otros nombres con el cual se le llama este tipo de economía de subsistencia o depredadora. Algunos le llaman también economía parasitaria. ¿Cuáles son estas actividades? Caza, recolección y pesca. Tercero, ¿cómo se organizan las personas en esta etapa? En bandas y bandas nómades. O sea, no permanecen en el mismo lugar. No hay aldeas, menos ciudades. Desarrollaron el uso y producción del fuego y herramientas. Claro, si son recolectores y cazadores, van a estar persiguiendo animales. Van a pernoctar en diferentes lugares. Dejamos el paleolítico. Y recordemos, como el paleolítico es el que dura más tiempo, se subdivide en tres. El más antiguo, paleolítico inferior. Surgió la industria lítica, que permitió el desarrollo de la caza menor, o sea, animales pequeños. De este periodo son el Homo habilis y el Erectus. Pasamos al paleolítico medio. Aquí encontramos, como en la foto, al Neandertal. Lenguaje articulado, como ya le dije, entierros con ideas mágico-religiosas. Jóvenes, de alguna manera estamos reforzando lo que hemos visto. Y es recién en el paleolítico superior que encontramos al hombre moderno, al Homo sapiens. Uso de arco y flecha, práctica de arte rupestre, y este es el que va a poblar el resto de continentes, como América y Oceanía. Dejamos el paleolítico y pasamos a la etapa media de la edad de piedra, el mesolítico, transición. Se produjo el tránsito climático del Pleistoceno, la era del hielo,
Al Holoceno, la actual época de calor. La vida, ¿cómo será? Entre nómade y sedentario. Lo llamamos seminómade. Jóvenes, también hay un término para eso. Escríbalo. Al seminomadismo también, ¿cómo se le llama? Ya, apúntelo ya. En algunos textos también le llaman transhumancia. Vida trashumante. Usted dirá, profe, pero eso no tiene lógica. O se es nómade o se es sedentario. ¿Cómo puede haber transición? Le explico. Son grupos que viven en clanes, para comenzar. De bandas pasan a clanes, que es más organizado. Esos clanes son nómades. ¿Por qué todavía? Porque siguen cazando, siguen buscando animales. Pero una vez que encuentran esas plantas y esos animales, se quedan en el lugar lo que dura la estación. ¿Cuánto? 2, 3 meses. Termina la estación y vuelven a buscar un nuevo lugar. Pregunto yo, ahí vemos los dos aspectos entremezclados. Seminomadismo, transhumancia, no se olvide. ¿Qué más podemos decir del Mesolítico? Tercera característica, organización en clanes. ¿Y en los clanes quién manda? ¿El hombre o la mujer, jóvenes? En los clanes de esta época, ¿quiénes mandaban? ¿Hombres o mujeres? A ver, vamos a ver qué cosa ha escrito. Las mujeres. Esta es la época del matriarcado, jóvenes. Sí. Uy, profesor, eran malas épocas para nosotros, los machos alfa. No sé si malas épocas, pero las mujeres eran las que mandaban. ¿Y eso cuándo va a culminar? Cuando pasamos a la siguiente etapa. En el Neolítico, un machista diría, profesor, en el Neolítico, las cosas vuelven a su lugar. Pero antes de hablar del Neolítico, inicio de la horticultura y domesticación de animales. La horticultura es la agricultura chiquita, la agricultura de huerto. Desarrollaron la industria microlítica asociada a la pesca. Aquí están los microlitos, jóvenes, piedras pequeñas, para que vea qué tan pequeñas. Mire, ahí tenemos 3 dedos humanos. Agarrando un chifle, no es un chifle. ¿Qué es eso? Una piedra tallada de pequeño tamaño. Industria microlítica. Ahora pasamos a la revolución agrícola, al neolítico. Se desarrolló una economía productiva. Aparece la agricultura y la ganadería, que permitió la generación de... Ya, escríbalo para que nunca se olvide. El neolítico con la agricultura es importante porque aparecen por primera vez en la historia los... O en singular, el... Recuerde que en la agricultura usted cosecha y no se come todo. Pregunto yo, cuando usted cosecha, ¿se come toda la producción? No. Los excedentes. Aparece el excedente productivo. Y muy bien, Carlos. Lo que luego da inicio a ¿qué? A la propiedad privada. Y con la propiedad privada muere la comunidad primitiva. Recuerde, hasta antes de todo esto, la propiedad era comunal. No existía propiedad privada. Y luego, muy bien, Yamil. Y luego ya, en la época de los metales, aparece el Estado, que es lo que veremos ahora. Pero recuerden que hay que ser gradual. Incremento de la población. Ahí puede ver algunas actividades desarrolladas en el Neolítico. Aparecen las viviendas, agricultura, pulido de la piedra, la molienda, zona de cultivo, zona de pesca, tejidos, crianza de animales. Penúltima diapositiva. Más características del Neolítico. Forma de vida sedentaria. Organización social en tribus. Pasamos de clanes matriarcales a tribus patriarcales. Y desarrollo de qué tipo de arquitectura. Megalítica, de grandes piedras. Así tenemos grandes columnas rocosas en forma vertical, los menires. Y cuando tenían estos una especie de techo, ¿no? O gran pieza de roca horizontal, los dólmenes. Y pasamos a la última etapa, que es la edad de los metales.
Recuerde, por favor, en la edad de piedra, en la revolución neolítica, en el neolítico, aparece la agricultura, el excedente productivo, la propiedad privada, el sedentarismo, pero todavía no hay Estado. Todavía no hay Estado. Edad de los metales, la edad de cobre, se produce el uso simultáneo de piedra y cobre. Edad de bronce, inició la producción de armas y herramientas de esta aleación, periodo donde se consolidó la revolución urbana, la explosión de ciudades. Nacen civilizaciones, estados como Sumeria, Egipto, India y China. Nació el Estado. Nótese, aquí nace el Estado en la edad de bronce y se desarrolló la escritura de tipo cuneiforme y en Egipto jeroglífica. Y luego viene la última etapa donde se usa el hierro ya. Se llama justamente así, edad de hierro. El primer pueblo productor del hierro corresponde a uno de Asia Menor, los hititas. Se desarrolló la economía monetaria y surgió la escritura alfabética. Surgieron los carros de guerra y se expanden los imperios esclavistas. A ver, dígame, ¿cuál fue el primer imperio esclavista de la historia? Es propio de la edad de hierro. No se olvide, en la edad de bronce aparecen los estados esclavistas, pero es en la de hierro donde estos estados como Sumeria son absorbidos por imperios esclavistas. Mi pregunta es, ¿cuál fue o es considerado el primer imperio esclavista de la historia? Recuerda que esto lo veremos con mayor detalle en la semana 3. Son los que absorben a los sumerios. ¿Nadie? Sí, es de Mesopotamia. Correcto, Joseph. Es de Mesopotamia. La respuesta la tuvo Yamil. Muy bien. El imperio acadio. Ese fue el primer imperio esclavista de la historia. Y es el que justamente absorbe al estado sumerio. Muy bien, jóvenes. Vamos, antes de retirarnos, a dar las claves respectivas. ¿Ah? Y las claves son las siguientes. A ver, me dice profesor, la diapositiva del Homo erectus, una chiquita. Ya, vamos a ver. La del Homo erectus. Ya. A ver, para que no solamente su compañero, sino varios que se les haya pasado puedan hacer la toma de nota o la captura respectiva, como ustedes crean. El Homo erectus. Ahí lo tienen. Ya está. Voy a dejar de compartir. Y ahora, jóvenes, vamos a presentar a vuelo de pájaro, pero lo haremos. Las preguntas. Claro, no se puede ir usted sin las preguntas, por supuesto. Las preguntas. Aquí van. Ya. Usted me dice si las puede ver. Ante todo. ¿Se ven o no se ven? Ya, sí se ven. Gracias, Jimena. Las claves son entonces las siguientes. Pregunta número 1. Ordene cronológicamente los siguientes enunciados respecto a la hominización. Ya. ¿Cuál sería el orden correcto? Primero sería marcha bípeda. Luego, uso del fuego. Luego, entierros humanos. Y lo último, arte parietal, el arte rupestre. Sería 4, 3, 2, 1. ¿Hay clave? Sí. 4, 3, 2, 1. Clave la A. Todos apuntamos entonces 1, la A. Apunten a 1A. 2. La producción de herramientas líticas por parte del Homo habilis fue posible debido al, fácil, la B. Desarrollo del pulgar oponible. 2. Barco. Hasta ahora tenemos preguntas sencillas. 3. El uso de los metales por parte de los pueblos de la antigüedad generó importantes cambios como cuáles? Todos menos la 2, porque la 2 habla de aparición de la vida sedentaria. Eso es gracias a la agricultura. Y aquí nos piden acerca del uso de los metales. Sería el inicio de la revolución urbana 1, surgimiento del Estado 3 y desarrollo de la escritura. Sería 1, 3 y 4. Pregunto, ¿hay clave? 1, 3 y 4. Por supuesto, la clave sería la letra B,
Entonces apunte. 3, barco. Seguimos. La 4. Tenemos una frase. El misterio del cuerpo femenino es el misterio del nacimiento. Es también el misterio de la vida misma. Al volver la mirada, miles de años después, hacia estas figuras, parece como si la madre hubiese sido la primera imagen de vida para la humanidad. Jóvenes, aquí sí los quiero leer. Nos referimos a qué piezas. ¿Cómo se llaman estos objetos donde se rinde culto a la fertilidad? Esa es la clave. Propios del Mesolítico. Correcto, las Venus. Las Venus, la clave es la letra C. Las Venus paleolíticas. Claro, también se manifiestan en el Mesolítico, es verdad. Sigamos. La C. 5. Durante la prehistoria existieron diversas formas de organización social. Las tribus se caracterizaron por las tribus estar organizadas a través de jefaturas patriarcales. 5. La E. 6. La recolección de frutos y la cacería de animales como únicas fuentes para conseguir alimentos son características de una economía depredadora, no se olvide, o de subsistencia. Parasitaria también se puede decir. 6 dedo. 7. Durante el Paleolítico, los hombres pintaron en las paredes de las cuevas escenas de cacería de los animales que les servían de alimento. Los hacían porque creían que propiciaba el éxito de la cacería. 7. La E. 8. Durante el Paleolítico, el nomadismo fue una práctica en la vida de los hombres que buscó ¿qué? Aprovechar al máximo los recursos del medio. 8 barco, la penúltima, la 9. Desde que los hombres aprendieron a domesticar plantas, lograron satisfacer sus necesidades alimentarias de manera autosuficiente y además les permitió almacenar los excedentes de la producción. Ahí aparecen las clases sociales. 9 dedo y la última. Y nos vamos a almorzar. Mientras que el Homo neanderthalensis fue capaz de desarrollar un lenguaje articulado, el Homo erectus fue el primero en desplazarse a otros continentes. Dígame entonces en la 10, ¿cuál sería la clave? En la 10 sería la letra E. Bien, jóvenes, un gustazo. Vamos a pausar la grabación